Hola chicos, hoy día vamos a hacer ejercicios de proporción directa e inversa. Primero que todo veamos qué significa que una proporción sea directa y qué significa que una proporción sea inversa. ¿Ya? Entonces, proporción directa. Entonces, en proporción directa nosotros tenemos dos variables. Variables X e Y normalmente. Pueden ocupar otras letras, pero son las más conocidas. Entonces, la fórmula para la proporción directa va a ser Y es igual a K por X, donde K es constante de proporción, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, variable acá X, Y, digamos que tengo valor 2 acá, valor 6 acá, y acá tengo valor 3. ¿Cuánto debería tener en ese espacio? ¿Cuánto debería valer la Y? Bueno, siempre se tiene que, si me dicen que esto está en proporción directa, está en proporción directa, si es que eso me dicen que esto está en proporción directa, ¿qué debería ocurrir? Y es igual a K por X, ¿cierto? Que es la fórmula que tenemos arriba. Por lo tanto, para despejar la constante K, ¿qué debería hacer yo? La división entre la variable Y y la variable X. Esa va a ser mi constante K. Entonces, si se fijan acá, si yo realizo la división en la primera columna, me va a dar 6 sobre 2, ¿cierto? Entonces voy a obtener que K es 6 sobre 2. ¿Qué significa esto? Esto es 3, ¿cierto? Esta constante siempre se va a mantener, por eso se llama constante, no cambia. Por lo tanto, este valor que tengo yo acá, que es mi incógnita, ya pongámosle una letrita, eh, pongámosle alfa, por ejemplo, alfa, ¿qué debe cumplir? Alfa es parte de Y, de la variable Y. Por lo tanto, alfa sobre X, que en este caso es 3, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda columna. Alfa sobre 3 va a ser igual a la constante. Eso siempre se tiene que mantener. Eso va a ser 3. Por lo tanto, si paso multiplicando ese 3 ahí, alfa me va a dar 3 por 3, que es 9. ¿Ya? Entonces yo encuentro el valor de alfa gracias a la fórmula de la proporción directa, ¿ya? Entonces, ¿qué se cumple en la proporción directa? Y es igual a K por X, donde X y Y son variables, ¿ya? Eh, Son cualquier cosa que se puede medir, que va a cambiar, y K va a ser la constante de proporción. ¿Qué más se tiene que medir? ¿Qué más se tiene que cumplir, disculpen, en la proporción directa? Entonces, se tiene que cumplir lo siguiente. Ambas variables suben o ambas variables bajan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que vimos recién, si nos fijamos en la variable Y, o sea, la variable X, disculpen, la variable X aumentó, ¿cierto? Aumenta. Alfa nos dio un valor de 9, por lo tanto la variable Y también aumenta, ¿ya? Y eso siempre tiene que cumplirse, siempre que esté en proporción directa, cuando yo aumento una variable, la otra también tiene que aumentar. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Entonces digamos que esto va a ser X, esto va a ser Y, y yo acá tengo 5, acá tengo 25, y acá voy a tener, por ejemplo, 60, y acá voy a tener beta, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale beta? ¿Ya? Entonces me dicen que esto está en proporción directa. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor de beta? Recuerden, y es igual a K por X. Entonces, primero vamos a encontrar K. Encontremos K.
Entonces, si nosotros buscamos K, ¿qué deberíamos hacer? Tomar acá estos dos valores y realizar la división. K, si yo despejo de acá, va a ser igual a I sobre X, ¿cierto? Eso por ecuación de primer grado. Por lo tanto, K en este caso tiene que ser 25 sobre 5. Y eso es 5, ¿cierto? Y eso siempre se tiene que mantener. Por lo tanto, considerando esto, ¿cuánto tiene que valer beta? Bueno, en este caso, en estos datos, K sería 60 sobre beta, y eso es lo mismo que 5, ¿cierto? Que es la constante. Por lo tanto, si yo despejo beta, me queda que 60 sobre 5 sería igual a beta, y beta va a ser igual a 12, ¿ya? Entonces, si ahora reemplazo acá, reemplacemos acá beta con 12, veamos qué pasa. El 5 aumentó su valor de 5 a 12, la variable x aumenta. La variable y pasa de 25 a 60, por lo tanto también aumenta, ¿ya? Entonces, sí o sí, las dos variables tienen que aumentar o tienen que bajar. Si lo vemos en sentido contrario, el 12 podemos decir que bajó a 5 y el 60 podemos decir que bajó a 25, ¿ya? Pero las dos tienen que aumentar o bajar al mismo tiempo. Eso es una proporción directa, ¿ya? Entonces, importante, dos variables x e y, se mantiene esta fórmula y igual a k por x, donde k es una constante de proporción. Ambas variables tienen que subir o bajar al mismo tiempo. Lo ideal siempre es encontrar primero la constante en un ejercicio y luego despejar la variable que me están preguntando, ¿ya? Entonces eso va a ser una proporción directa. Veamos qué pasa en una proporción inversa. Proporción inversa. Entonces de nuevo tengo dos variables, x e y. Se va a cumplir la siguiente fórmula. K es igual a x por y. Y si una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces veamos cómo se ve esto. Digamos que yo tengo acá x e y. Voy a tener los valores, por ejemplo, 3 4. Y acá voy a tener 6 y acá voy a tener alfa. Entonces, recuerden que acá me van a decir que esto es una proporción inversa, ¿ya? Entonces, si una proporción inversa, ¿qué se debe cumplir? K es igual a y por x o x por y, es lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, con estos datos de acá yo puedo calcular la constante. La constante va a ser la multiplicación de las variables, que en este caso va a ser 3 por 4, que es 12, ¿cierto? Y esa constante siempre se va a mantener durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo estos datos de acá abajo, se debe cumplir también. 6 por alfa debe ser 12. Por lo tanto, alfa es igual a 12 sobre 6 y eso es 2. Alfa es igual a 2. ¿Qué significa que alfa sea igual a 2? Bueno, veamos. Voy a reemplazar acá con alfa igual 2. Entonces, analicemos qué pasa con la variable x. Si yo lo veo en esa dirección, de 3 a 6 hubo un aumento. De 4 a 2 hubo una disminución. Entonces, si bien acá una variable aumenta, que es la x, la variable y disminuye, ¿ya? Podemos verlo en el sentido contrario, donde la variable y va a aumentar de 2 a 4 y la variable x va a disminuir de 6 a 3. Entonces tiene que ser inverso, por eso se llama proporcionalidad inversa. Una variable aumenta y la otra disminuye, ¿ya? Entonces siempre se va a mantener esta constante k, que va a ser la multiplicación de la variable en este caso. Entonces, de nuevo, el objetivo acá va a ser encontrar la constante primero y después encontrar la variable que me están preguntando, que lo más probable es que sea alguna incógnita.
¿ya? Y esos son los dos tipos de proporción que vamos a trabajar en estos ejercicios. Proporción directa y proporción inversa. Ya. Ahora que sabemos esto, podemos hacer los ejercicios. Pregunta uno. Para envasar cierta cantidad de agua mineral se necesitan 80 contenedores de 200 litros de capacidad cada uno. ¿Cuántos contenedores de 50 litros de capacidad se necesitarán para envasar la misma cantidad de agua? Entonces voy a hacer una tabla donde yo tengo los contenedores y tengo los litros, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo 80 contenedores, tengo 200 litros. ¿Cuántos contenedores de 50 litros se necesitarán para envasar la misma cantidad de agua? Esa palabra es muy, muy importante. Entonces, fíjense acá lo que va a ocurrir. Si yo analizo, los litros están disminuyendo. Pero si yo tengo contenedores más pequeños, fíjense, mis contenedores al principio eran de 200 litros, eran de este porte. Y así es que yo los dibujo, puedo decir que son de 200 litros como esto, ¿ya? Si estos contenedores ahora son de 50 litros, van a ser claramente más pequeños, ¿cierto? Si yo quiero envasar la misma cantidad de agua, necesito más contenedores que antes, porque mis contenedores ahora son más pequeños. Por lo tanto, este número acá, que yo necesito encontrar, mi incógnita, ya que la voy a poner como alfa, este número alfa debe ser mayor que 80. ¿Por qué debe ser mayor que 80? Necesito más contenedores que antes, ¿ya? Necesito envasar la misma cantidad de agua con contenedores más pequeños. Por lo tanto, necesito sí o sí tener más contenedores que 80. Por lo tanto, esta variable de acá va a aumentar. Si una variable aumenta y la otra variable disminuye, ¿qué tipo de proporción es? Es una proporción inversa, ¿ya? Y si es inverso, ¿cómo se ve la fórmula de la proporción? Bueno, veamos. Va a ser K es igual a la multiplicación de las variables y por X. Ya en este caso las variables son contenedores y litros. Ya si yo multiplico estas variables, ¿cuánto me va a dar K? 80 por 200. K va a ser igual a 16.000. Sí, 16.000. Por lo tanto, si K es 16.000, esta multiplicación entre alfa y 50 me tiene que dar 16.000 también, porque la constante nunca cambia. Esa es la idea de una constante, ¿cierto? Entonces, alfa va a ser 16.000 sobre 50. Puedo simplificar ese cero con ese cero y realizar la división 1600 dividido en 5. 5 en 16 son 3 veces, bajo el 1, bajo el 0. 5 en 10 son 2 veces, sobra 0, bajo el 0. 5 en 0 son 0 veces y termina la división. Por lo tanto, los contenedores que yo necesito son 320. ¿Ya? Y como pueden notar, los contenedores aumentaron. Antes teníamos 80, ahora tenemos 320. El ejercicio tiene sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera, siempre vamos a trabajar con proporcionalidad inversa. Ejercicio 2 dice, considera el siguiente gráfico en el que se presenta un modelo para la relación entre la cantidad de kilogramos de lentejas que se venden a granel en un almacén y su monto total a pagar. Monto total en el eje Y, ya el eje vertical siempre es Y, en el eje X, o sea, el eje horizontal siempre va a ser X. ¿Cuántos kilogramos de lentejas compró en total una persona que pagó 3.300 pesos? Esto es otro tipo, o sea, es la misma materia, pero esta es la representación gráfica. Ya. Lo que sucede es lo siguiente, si nosotros analizamos nuestras fórmulas, recordemos cómo eran, Y es igual a K por X, esto de acá es proporción directa, ¿cierto? Y si yo tengo la otra, que es constante es igual a Y por X, esto de acá era inverso. ¿Cuál es el tema? Es que esta función de acá, y igual k por x, también se puede considerar una función lineal, ¿ya? Y el gráfico de la función lineal es una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, este gráfico que me están dando acá representa
el comportamiento de proporciones que son directas, ya una proporcionalidad directa, eso es lo que representa. A medida, si se fijan, a medida que yo aumento el valor de X, aumento la cantidad de kilogramos, también tengo que aumentar el monto a pagar. Entonces, las dos variables tienen que aumentar sí o sí, ¿ya? Entonces, recordemos cómo se calcula la constante en una proporción directa. Va a ser I igual a K por X. Por lo tanto, I sobre X me tiene que dar la constante, ¿ya? Y me están dando valores de Y y me están dando valores de X. Por lo tanto, yo debería poder calcular la constante. Si se fijan en este punto, el valor de Y es de 3000. Ya está justo ahí. Entonces, yo voy a reemplazar Y con 3000. ¿Cuánto vale X en ese punto? Vale 2. Por lo tanto, 3000 sobre 2 me da 1500 y estos son la constante. Si no me creen, podemos tomar otro punto. Tomemos otro punto, como por ejemplo este. Entonces acá la Y vale 6000. ¿Y cuánto vale la X? Vale 4. Ya, si se fijan ahí, vale 4. Entonces, si realizo esa división, de nuevo me da 1500, que es la constante. Recuerden, constante no cambia nunca. Por lo tanto, ya encontré la constante, Y sobre X es 1500 y me dicen cuántos kilogramos de lenteja compró en total una persona que pagó 3300 pesos. Entonces, sabemos cuánto paga, que es la variable Y, porque está en el eje vertical, o sea, 3300. Eso va a ser igual a la constante, que es 1500 por X, ¿cierto? Que X, estoy ocupando esta fórmula de acá, ¿cierto? X va a ser en este caso los kilogramos de lenteja. Entonces, si yo reemplazo esto, me va a quedar de esta manera. 3300, o sea, si yo realizo la ecuación, a eso me refiero, 3300 dividido en 1500 son X. ¿Cuánto me da eso? Bueno, hagamos la división. 3300 dividido en 1500. 3300 dividido en 1500. Entonces, 1500 entre 1300 son dos veces, sobran 300. 1500 en 300 no cae, pongo una coma, agrego un cero y acá pongo un 2, ¿cierto? Entonces ahí no hay resto, ¿cierto? Termina la división 2,2. Entonces la respuesta acá es alternativa B, 2,2 kilogramos. Bien sencillo. Pregunta 3 dice, bajo ciertas condiciones, la cantidad de kilogramos recorridos por un automóvil es directamente proporcional a la cantidad de litros de combustible que consume. Entonces, tenemos que kilómetros recorridos, entonces puedo tener mis dos variables, acá los kilómetros y después tengo los litros, ¿cierto? Me dicen que son directamente proporcionales, por lo tanto, vamos a tener I igual acá por X. ¿Ya? Siempre va a ser esa fórmula cuando sea directamente proporcional. Me dicen que si un automóvil cumple estas condiciones, recorre 90 kilómetros con 15 litros. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con 25 litros? Extremadamente sencillo, extremadamente sencillo. Lo único que tengo que hacer es encontrar cuántos kilómetros recorre con 25 litros de benzina. ¿Cuáles eran los pasos que teníamos que seguir? Primero, encontrar K. Bueno, ya sabemos que es inversamente, o sea, directamente proporcional. Por lo tanto, encontramos K. ¿Cuánto vale eso? Bueno, si yo despejo acá, como lo he hecho todo el video, voy a tener que la división entre y x va a ser la constante K, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a dividir 90 en 15 y eso me va a dar 6 y eso va a ser mi constante K. Utilicé estos datos de acá, ¿ya? Entonces, a esto yo le dije que era Y, a esto le dije que era X, ¿ya? Entonces, ahora para encontrar alfa, ¿qué voy a tener? Alfa sobre 25 tiene que ser igual a la constante, que es 6, ¿cierto? Por lo tanto, alfa tiene que ser igual a 6 por 25 y esos son 150 kilómetros. Ya bien sencillo. El único que hice fue acá despejar la alfa pasando, pasando el 25 multiplicando, ¿cierto? Entonces 150 kilómetros alternativa D. Bien sencillo. Pregunta 4. Considera las variables directamente proporcionales de nuevo, directamente proporcionales. M y N con N mayor o igual a 3. Cuando M vale 121, se tiene que N vale 363. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación entre M y N? Son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Igual a K por X. ¿Ya? Entonces,
igual que a por x, fíjense que todos los gráficos ponen a n en la variable y, ¿ya? Por lo tanto, yo debería poder calcular la constante de la siguiente manera. Si n es la variable y, yo puedo escribir que estas variables se relacionan como n es igual a k por m, ¿cierto? Entonces, de esa manera, n va a ser la y, porque n está en el eje vertical, y m va a ser la x porque m está en el eje horizontal, ¿ya? Entonces, la constante la podemos calcular como n sobre m, de esa manera. Entonces, yo acá tengo los datos n y m. 363 es n sobre m, que es 121. Eso de ahí me da 3. Esa va a ser mi constante que nunca va a cambiar. Por lo tanto, sí o sí, la división de estas variables me tiene que dar 3. Si se fijan acá, este punto, si yo divido la variable y sobre y, o sea, y sobre x, disculpen, eso me da 3. De igual manera, y sobre x también me da 3. Acá abajo me da 3 novenos, que es un tercio. Eso no me sirve. Y acá me da 3 novenos de nuevo, que es un tercio. No me sirve, me tiene que dar la constante igual 3. Entonces, las únicas opciones que yo tengo son la alternativa A y la alternativa B. ¿Cuál es la diferencia en esto? Hagamos una tablita. Entonces, nosotros sabemos que acá voy a tener M, acá voy a tener N, ¿cierto? Y que la constante de proporción es 3, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo acá 3, acá tengo que tener 1, ¿cierto? Porque la división entre N y M, N dividido M me tiene que dar una constante y esa constante acabo de calcular que era 3, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo acá 6, esto tiene que ser 2, porque 6 sobre 2 es 3, ¿cierto? Si yo tengo 9, acá debo tener 3, porque 9 sobre 3 es 3. Y de esa manera puedo seguir anotando valores, ¿ya? Entonces, ¿qué gráfica representa mejor este comportamiento? Si se fijan, esta gráfica de acá sube bastante rápido, ¿ya? Entonces, si yo encuentro acá un valor de m, por ejemplo, igual 2, puedo obtener un valor para n mucho mayor, ya, por ejemplo, como 2 y 6. En cambio, acá esto sube bastante lento. Entonces, digamos que acá si yo tuviera 3 o 4, con suerte sube un poco el valor de n. Por lo tanto, el que representa mejor lo que está pasando va a ser n. Si bien yo voy aumentando el valor de m, el valor de n aumenta cada vez más rápido, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12. Eso pasa porque si yo analizo esto como una función, lo que está sucediendo es lo siguiente: n es igual a 3 veces m, ¿ya? Entonces, por cada valor que sube, por cada unidad que m sube, n sube 3 unidades. Por lo tanto, debería ser más inclinada, como lo dice la alternativa A, ¿ya? Entonces, esa va a ser la alternativa correcta.